Moody lleva semanas pensando en regresar a Irán, pero su esposa desconoce aún sus verdaderas intenciones y el infierno que está a punto de comenzar. Lo que inicialmente parecía un simple viaje de 2 semanas para visitar a la familia, termina convirtiéndose en una auténtica pesadilla en la que Betty tendrá que cambiar su vida para no perder a su hija. En cuanto bajan del avión, la familia lo recibe con enorme alegría después de tantos años sin verlo. Sin embargo, antes de dirigirse a casa, la hermana de Moody se acerca a ella y le entrega un regalo. Ilusionada comienza a abrirlo sin imaginar lo que contiene dentro. Pero su sorpresa cambia rápidamente, porque pronto descubre que se trata de una túnica negra, una prenda que tendrá que utilizar a partir de ahora. Ya dentro del coche no tarda en reclamarle a su esposo que tenga que vestirse de esa manera, especialmente porque le había asegurado que no sería necesario. Su esposo intenta justificar la situación, explicándole que lleva muchos años sin estar allí y que durante todo ese tiempo algunas costumbres han cambiado. Lo que Betty todavía no comprende es que esos pequeños cambios que ahora parecen insignificantes acabarán teniendo consecuencias mucho más graves. Porque poco a poco las reglas comenzarán a formar parte de su vida hasta limitar por completo su libertad. Betty quiere saber qué ocurriría si simplemente se negara a cumplir esas normas, pero la respuesta de su esposo termina preocupándola todavía más, ya que descubre que podría ser detenida si no acata las reglas establecidas. Al día siguiente, mientras están en la calle, la hija de Betty comienza a jugar inocentemente con el pelo de su madre. El gesto parece completamente inofensivo, pero en cuestión de segundos unos policías se acercan corriendo al darse cuenta de que lleva el pelo descubierto. Y entonces los agentes le exigen que se cubra inmediatamente, dejando claro que incluso algo tan cotidiano como mostrar el cabello puede convertirse en un problema. A partir de ese momento empieza a sentirse cada vez más rechazada por la familia de su esposo y por el entorno que la rodea. Ya no siente que esté simplemente de visita, sino que empieza a comprender que las reglas de ese país también van a aplicarse sobre ella. Cuando finalmente consigue quedarse a solas con su esposo, se desahoga y le cuenta todo lo que está sintiendo. No consigue entender por qué las mujeres tienen que vestirse de esa manera ni por qué debe aceptar esas costumbres. Su esposo intenta tranquilizarla y vuelve a justificar la situación diciéndole que su familia es muy religiosa. Le explica que durante los años que ha estado fuera las cosas han cambiado mucho en el país, tratando de hacerle creer que todo terminará siendo más fácil de lo que parece. Sin embargo, las diferencias entre ambos empiezan a hacerse cada vez más evidentes. A la mañana siguiente, Moody vuelve a levantarse de madrugada para rezar, y Betty, cada vez más incómoda con la situación, le pide que se quede con ella. Molesto por lo que le está pidiendo, reacciona con enfado, y termina echándole en cara su actitud, mostrando que el viaje está empezando a cambiar también la relación entre ambos. Esa noche su esposo decide empezar a sincerarse, y le cuenta que antes del viaje fue despedido del hospital donde trabajaba. Betty, indignada, no entiende cómo han podido hacerle algo así. Moody le explica que no se sentía a gusto porque durante mucho tiempo se sintió discriminado y poco apoyado por sus compañeros. Está preocupado por lo que pueda ocurrir a partir de ahora, ya que no sabe qué van a hacer. Betty intenta tranquilizarlo y le asegura que cuando vuelvan a América podrán averiguar qué ha ocurrido y entonces encontrarán una solución. Al día siguiente la niña está ilusionada porque cree que por fin regresarán a casa. Betty está también emocionada preparando las maletas. Pero justo cuando todo parece estar listo para marcharse, un familiar entra en la habitación y les informa de que no pueden viajar ese día, porque deben llevar el pasaporte al aeropuerto con 3 días de antelación para que sea aprobado. En ese momento Betty se queda completamente sorprendida porque no entiende qué tienen que aprobar ni por qué nadie le había hablado antes de eso. Cuando consigue quedarse a solas con su esposo, le pregunta qué está ocurriendo. Pero él intenta restarle importancia y simplemente le dice que tendrán que esperar al siguiente vuelo. Ella no entiende por qué no se ha preocupado antes por los pasaportes, ni por qué nadie les había explicado aquella situación. Sin embargo, su esposo continúa justificándose, tratando de convencerla de que no hay nada de lo que preocuparse. Pero Betty ya no está dispuesta a permanecer allí ni un día más, y le propone ir directamente al aeropuerto para explicarles la situación y poder regresar cuanto antes. Es entonces cuando comprende que ya no puede seguir ocultándole la verdad, y entonces decide contarle sus verdaderos planes. Le confiesa que no sabe cómo decírselo, pero ha decidido que no van a volver a América y que se van a quedar en Irán. Betty sigue sin entender lo que está ocurriendo hasta que Moody le explica que su intención es encontrar trabajo en un hospital y comenzar una nueva vida junto a su familia. En ese instante ella se desespera porque no consigue comprender lo que su esposo le está diciendo. Nada de aquello tiene sentido. No entiende cómo un viaje que creía temporal se acaba de convertir en algo completamente diferente. Desesperada le reprocha que lo tuviera todo planeado desde antes del viaje y que le mintiera para traerla hasta allí. Betty le dice a su hija que se marcharán ese mismo día, y le pide que baje para despedirse de toda la familia.
Cuando se quedan a solas intenta hacerle entender a su esposo que comprende que echa de menos a su familia y la presión a la que ha estado sometido durante estas 2 semanas. Le promete que volverán a visitarlos con más frecuencia, pero le deja claro que no pueden quedarse a vivir en un país tan atrasado y primitivo. Moody le pide que tenga paciencia, le recuerda que es musulmán y que ese es el lugar donde debe vivir junto a su familia. Pero Betty se niega a aceptar aquella decisión y le dice que no puede obligarla a quedarse. Entonces Moody frustrado la golpea para hacerla callar, dejando atrás cualquier intento de justificar la situación. Antes de marcharse de la habitación le dice que ahora está en su país y que como es su esposa tendrá que hacer lo que él diga. Todavía esperanzada en que alguien pueda ayudarla a cambiar la situación, Betty decide bajar para hablar con la familia de Moody y suplicarles que intervengan. Pero por más que intenta explicarles todo lo que ha ocurrido, no encuentra comprensión por parte de ninguno de ellos. Desesperada les pide que la ayuden a regresar a su país, pero todos parecen estar de acuerdo con la decisión de su esposo. Cuando consigue quedarse a solas con su hija en el dormitorio aprovecha para coger algo de dinero y esconderlo. Poco después su esposo entra en la habitación y le exige que le entregue los cheques, las tarjetas y también las llaves de la casa y del coche, dejándola cada vez con menos posibilidades de escapar. Durante los días siguientes la familia de Betty intenta ponerse en contacto con ella, pero no lo consigue porque Moody se lo impide. Empieza a sentirse completamente atrapada y no encuentra la manera de salir de aquella situación. Sin embargo, su esposo intenta convencerla de que todo sería diferente si ella pudiera aceptar que se va a quedar allí. Días después, mientras se encuentra en la cocina, el teléfono comienza a sonar y sin pensarlo demasiado coge la llamada. Al otro lado se encuentra su madre que inmediatamente le pide que se calle y la escuche. Comienza a darle instrucciones para que se dirija a la embajada de Suiza y le pide que memorice tanto la dirección como el número de teléfono. Pero justo en ese momento aparece su esposo y le arrebata el teléfono de las manos. Molesto la reprende por haberlo humillado delante de su familia, y le deja claro que no puede coger el teléfono ni salir sola de casa. Días más tarde, aprovechando que su esposo no está, intenta llamar a la embajada. Tiene que hablar en voz muy baja para evitar que alguien la descubra, hasta el punto de que al otro lado apenas consiguen escucharla. Ella intenta pedir ayuda y trata de explicarles lo que le está ocurriendo, pero no logran entenderla y finalmente terminan la llamada. Cuando Moody regresa, inmediatamente le exige saber con quién estaba hablando. Ella intenta excusarse justificando la llamada, pero le dice que en aquella casa no podrá hacer nada a escondidas porque su familia le cuenta todo lo que hace. Betty continúa intentando escapar de esa situación y días después decide arriesgarse y coge a su hija para llegar hasta la embajada. Finalmente consigue llegar, y cuando le permiten entrar abraza emocionada a su hija convencida de que por fin todo ha terminado y que podrán regresar a casa. Sin embargo, su esperanza dura muy poco. Allí le explican que no pueden quedarse en la embajada, y que tampoco pueden ayudarla a regresar a su país, ya que al estar casada con un iraní la situación legal es mucho más complicada. Descubre entonces que las leyes son muy estrictas, y que no puede viajar libremente sin el permiso de su esposo. Además le advierte de que si decide separarse perdería la custodia de su hija, haciendo que la posibilidad de escapar sea todavía más difícil de lo que imaginaba. Cuando llega a casa su esposo la recibe completamente enfadado, golpeándola mientras le exige que le diga dónde ha estado, dejándole claro que si algo parecido vuelve a ocurrir se arrepentirá. Durante los meses siguientes intenta ganarse poco a poco la confianza de su esposo. Cuando llega el cumpleaños de su hija le da las gracias por el detalle que ha tenido. Le dice que quiere que su matrimonio funcione, y le pide que la ayude a adaptarse a su nueva situación. Le propone que se vayan de la casa de su hermana, porque siente que ella no quiere que estén allí, y entonces le sugiere que se muden a la casa de otro familiar. En ocasiones sobrevivir significa aprender a esperar. Betty entiende que para escapar primero tendrá que hacer creer a los demás que ha dejado de luchar. Durante una comida en la nueva casa, el tío de Moody le dice a Betty que están impartiendo unas clases de Corán en su propio idioma y debería asistir. Ella rápidamente acepta, y allí conoce a otra mujer americana con la que comienza a entablar una amistad. Cuando consiguen quedarse a solas con ella le pide ayuda y le encarga que entregue una carta en su nombre. Le explica que quiere regresar a América con su hija, pero que la vigilan constantemente y no le permiten hacer nada por su cuenta. Su nueva amiga le advierte que intentar escapar es una auténtica locura y que si la descubren pondrá en riesgo su vida. Pero Betty ya ha tomado una decisión y está dispuesta a hacer todo lo necesario para conseguir escapar. Días después le dice a su esposo que alguien tiene que ir al mercado a comprar lo necesario para preparar la cena. Al principio le dice que no puede acompañarla, pero ella insiste hasta que finalmente le propone que vaya sola. Ella acepta rápidamente y le dice que se llevará a los niños, pero él, que sigue sin confiar en su cambio, le deja claro que la niña se quedará con él. Una vez en el mercado, aprovecha la oportunidad para intentar hacer una llamada.
Sin lograrlo, llega hasta una tienda donde el propietario se da cuenta de que es americana, y entonces comienza a hablar con ella y le cuenta que él también ha estado en América muchas veces. El hombre decide ayudarla y le permite utilizar su teléfono, pero mientras ella habla está escuchando la conversación. Descubre que está intentando ponerse en contacto con la embajada porque quiere regresar a su país, pero no piensa irse sin su hija. Cuando se está marchando le ofrece su ayuda y le dice que puede volver a utilizar el teléfono siempre que lo necesite. Días después, cuando Betty vuelve al mercado acompañada, aprovecha la oportunidad para comprar otra cosa y poder hablar de nuevo con el hombre de la tienda. En cuanto la ve, le pide que pase al interior, y allí le presenta a una mujer que le dice que pueden ayudarla. Pocos días después se reúne con Hussein, el hombre que la va a ayudar, le cuenta que creen que pueden encontrar una forma de sacarla de Irán, y le explica que ya han ayudado a otras personas a escapar del país. Antes de marcharse le entrega su número de teléfono y le asegura que volverá a verla a la semana siguiente. Mientras tanto, el esposo de su amiga se entera de la existencia de la carta y va a reclamarle. Le deja muy claro que dentro de un matrimonio no debe haber secretos entre los esposos. Cuando Betty vuelve a reunirse con Hussein, este le explica las diferentes posibilidades que existen para salir de Irán. Sin embargo, también le advierten de que todas ellas son peligrosas y que tendrá que asumir un gran riesgo para conseguir escapar. Al regresar al colegio de su hija, descubre que Moody la está esperando completamente enfadado. Muy alterado, comienza a golpearla mientras le exige que le diga dónde ha estado. Después la obliga a acompañarlo y se la lleva prácticamente a rastras, amenazándola con hacerle daño. El miedo puede paralizarnos, pero también puede convertirse en una razón para seguir adelante cuando ya no queda otra opción. Por eso decide bajarse del taxi y echar a correr en busca de un teléfono. Finalmente logra ponerse en contacto con la mujer de la embajada y le cuenta las amenazas que está recibiendo por parte de su esposo. Poco después llega con la mujer de la embajada al colegio, decidida a llevarse a su hija. Sin embargo, allí le impiden hacerlo porque necesita el consentimiento del padre. Desconsolada, rompe a llorar al comprender que cada vez resulta más difícil encontrar una salida y que escapar de Irán parece una misión casi imposible. 6 meses después, Betty continúa en Irán, pero durante todo ese tiempo ha hecho lo posible por convencer a Moody de que está aceptando sus costumbres y adaptándose a su nueva vida. Sin embargo, en ningún momento ha abandonado su verdadero objetivo, que es regresar a América junto a su hija. Un día después de dejar a su hija en el colegio, se acerca a un coche que la está esperando. El vehículo la lleva hasta la casa del hombre que está ayudándola a preparar su huida. Una vez allí le explica las dificultades y los riesgos del viaje que tendrá que realizar, pero intenta tranquilizarla asegurándole que para Navidad estará de vuelta en América junto a su familia. Tras las Navidades, el hombre le explica que cada vez resulta más complicado abandonar el país, ya que las autoridades mantienen todo bajo una vigilancia cada vez más estricta. Aún así, le asegura que ha encontrado una ruta más segura para salir, y que ya tiene preparados los billetes para ella y su hija. Entonces le comunica que el miércoles, 29 de enero, comenzará el plan para sacarlas del país. Le dice que ese día tendrá que llevar a su hija al autobús escolar como hace normalmente, pero en lugar de seguir su rutina habitual, unas personas las recogerán en la parada y las llevarán hasta un piso franco donde permanecerán escondidas hasta que llegue el momento de dirigirse al aeropuerto. Días después, Betty se encuentra en la consulta de su esposo hablando con su familia porque su padre está cada vez más enfermo. Al escucharla tan preocupada, se acerca y le dice que no tiene que preocuparse porque puede viajar para verlo. Betty se ilusiona al pensar que por fin existe una oportunidad de regresar a América. Sin embargo, durante la comida descubre que tendrá que viajar sola porque ni su esposo ni su hija la acompañarán. Ella se niega a marcharse sin su hija, pero su esposo enfadado le deja claro que tendrá que irse sola para visitar a su padre y encargarse de liquidar las propiedades que todavía tienen en América. Días después, Moody le informa de que viajará el día 26 para hacer todo lo que le ha indicado, y le advierte de que hasta ese momento no quiere que coja el teléfono ni que salga sola de casa. El día antes de su partida, toda la familia se reúne para despedirla, pero justo cuando están todos juntos, su esposo recibe una llamada del hospital por una urgencia y se ve obligado a marcharse. Betty aprovecha inmediatamente su ausencia y sale de casa con la excusa de hacer las últimas compras antes del viaje. Porque para una madre proteger a sus hijos puede convertirse en una fuerza capaz de superar incluso los miedos más grandes. Una vez que están en la calle, busca desesperadamente un teléfono para poder ponerse en contacto con el hombre que la está ayudando. Cuando finalmente consigue hablar con él, le explica que tiene a su hija con ella y que es su última oportunidad para escapar juntas antes de que tenga que marcharse sola. Betty y su hija consiguen llegar hasta el piso franco, y una vez allí llama a su esposo para decirle que ha decidido no viajar. Y le advierte que si decide llamar a la policía les contará que no tiene permiso para trabajar en su clínica. Ante esa amenaza, su esposo se asusta y acepta no avisar a las autoridades.
Entonces ella le promete que se reunirán para hablar al día siguiente, pero en realidad es solo una excusa para hacer tiempo y que Hussein pueda terminar de preparar todo lo necesario para la huida. Horas después, antes de despedirse, le explica la ruta que tendrá que seguir. Le desea que todo salga bien para que ella y su hija puedan llegar a América sin problemas. Finalmente Betty se sube a un coche junto a su hija y comienza el largo viaje que la llevará hacia su ansiado destino. Sabe que cada paso hacia la libertad tiene un precio, pero está dispuesta a pagarlo porque regresar atrás significaría perder la última oportunidad de recuperar su vida. Después de llegar al siguiente punto, ambas tienen que cambiar de vehículo. En el nuevo coche viajan junto a otra mujer y su hijo, y juntos consiguen superar el primer control policial sin ser descubiertos. Horas después vuelven a cambiar de vehículo, y continúan avanzando hasta llegar a una cueva situada entre las montañas donde se detienen para descansar. Mientras están allí, uno de los hombres coge su bolso y le quita el pasaporte y las joyas, pero Betty, asustada, decide no oponer resistencia y dejar que se los lleve. El viaje continúa durante varios días más, pero consiguen superar los diferentes controles policiales que encuentran por el camino. Cuando llegan al último tramo de la ruta, tienen que cruzar la frontera a pie y a caballo. Antes de marcharse, uno de los hombres se acerca para entregarle un paquete. Cuando lo abre, se sorprende al descubrir que dentro se encuentran su pasaporte y las joyas que días antes pensó que le habían robado. Finalmente, después de tantos días de viaje y de superar numerosos peligros, Betty consigue llegar a su destino junto a su hija. Y por fin, unos días después, el 9 de febrero, ambas logran reunirse con su familia en Norteamérica, poniendo punto final a esta angustiosa huida. Esta película nos enseña que la libertad y la capacidad de decidir sobre nuestra propia vida son derechos que muchas veces damos por sentados hasta que dejamos de tenerlos. También nos muestra hasta dónde puede llegar una persona cuando se ve obligada a luchar por aquello que más quiere. Betty no solo lucha por escapar de un país, sino por recuperar su libertad, su identidad y el derecho a decidir sobre su propia vida y la de su hija.